En ocasiones nosotros vamos a evaluar nuestros datos con base a una distribución diferente a la normal estandarizada, como cuáles con base en la distribución de la G cuadrada y también con base en la distribución T de Student y la distribución F de Fisher. Entonces, las actividades para esta semana que corresponden del 16 al 23 de noviembre, que vamos a darle un acercamiento por aquí, vamos a trabajar la misma dinámica de siempre, cuatro cosas, aunque en realidad son tres ejercicios y los apuntes realizados con base en el video explicado. Entonces vamos a tener un ejercicio 1 que corresponde a la comprobación de hipótesis con base a la distribución T de Student, basado en datos netamente ecológicos. Para ello vamos a complementar algunos de su distribución de hábitats, distribución de índices de biodiversidad, es decir, vamos a utilizar datos de índices de biodiversidad para hacer una comprobación de hipótesis, adentrarnos un poco a nuestros temas de la parte ambiental. Vamos a tener un ejercicio 2 que es la comprobación de hipótesis con el F de Fisher. Aquí vamos a cambiarle un poco el chip y vamos a estar evaluando servicios turísticos. Nuestro ejercicio 3 que corresponde a un estadístico de la G cuadrada basado en servicios que ofrecen las agencias de viajes. Nosotros vamos a simular que tenemos que evaluar las actividades de una agencia de viaje con base a calificaciones de alguna región en donde aporten sus datos, como las calificaciones promedios poblacionales, las calificaciones promedios muestrales y finalmente nuestro punto 4 que son los conceptos. Entonces, sin más por el momento, vamos a la pantalla 2 para comenzar con nuestros ejercicios. Vamos a continuar con nuestra prueba de la G cuadrada. Es una prueba basado en estadística para identificar diferentes valores. ¿Qué valores? Pues vamos a simular que nuestros datos tienen una estrecha relación entre los valores observados y los valores esperados. ¿Qué quiere decir esto? Que tú en ocasiones vas a tener como que la idea de si tengo estos datos podría esperar estos resultados, ¿no? En nuestro libro de Navidi, que es de estadísticas para ingenieros, que recomiendo que lo puedas comprar, es un libro que cuesta aproximadamente 800 pesos mexicanos. Para nosotros que estamos en clase, pues el ITCA lo compró por nosotros, ¿no? Es un libro bastante genial para los que vamos empezando con estadísticas. Entonces en este libro nos describen un ejemplo muy sencillo que por aquí tú lo estás viendo en pantalla, y ellos nos dicen que una persona tiene un dado, ¿no? Y lo va a lanzar aproximadamente 600 veces, y lo que pues él esperaría sería, no sé, que a lo mejor 100 veces le caiga en la cara con 1, 100 veces con la cara de 2, 100 veces con la cara de 3, 100 veces con la cara de 4, 100 veces con la cara de 5, con la cara de 6. Aquí tenemos esa simulación de dados. En teoría es lo que esperaríamos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues tiene 6 caras y están enumerados del 1 al 6, entonces 100 veces para el 1, para el 2 y así sucesivamente. Sin embargo, nos dice que esa persona lanzó ese dado al aire y en el lado 1 le cayeron 115 veces, en el lado 2 97, en el lado 5 110, en el lado 6 86. ¿Por qué? Porque pues obviamente tiene un margen de probabilidad, los datos van variando. Sin embargo, esos valores son los que netamente esperaríamos. Vamos a tener diversos problemas en las diversas áreas de turismo, de gastronomía, hasta el nivel de ingeniería civil. Entonces, ¿cuándo va a ser válido nuestra G cuadrada? Cuando nuestros datos encontrados pertenecen a un valor mayor o igual a 5, es decir, si tu estadístico que obtienes de la G cuadrada es menor a 5, pues entonces no es tan representativo para empezar a analizarlo con este tipo de estadístico. Entonces aquí tenemos el ejemplo, el estadístico de la G cuadrada es este que tú estás viendo aquí en pantalla, lo marco. Vamos a cambiar de color. Aquí nosotros tenemos esta operacioncita que tiene como una tipo X al cuadrado. También es similar en la forma con el chi cuadrado, es otro tipo de distribución. Ahorita nos vamos a enfocar específicamente en la G cuadrada. Y nos dice que nuestra G cuadrada es igual a la sumatoria de K observaciones. El K observaciones, tú también en algunos libros que seguramente de ingeniería, de medicina, de turismo, también lo puedes encontrar como con N. De hecho, en nuestros anteriores apuntes, nosotros aquí lo teníamos con N. Es lo mismo, solamente que acá lo anotaron con K. Y nos dicen, es igual al conjunto de valores observados, es decir, los que tenemos aquí en nuestro ejemplo, los que salieron de nuestros dados, 115 para el lado del 1, menos el conjunto de valores esperados, que serían el 100, al cuadrado entre los valores esperados, que es esta columna de aquí. Entonces, esta operacioncita es un ejemplo muy sencillo, ¿no? Al final, cuando ya vemos la realidad, pues vamos a hacer otro procedimiento, no es tan difícil, pero vamos a explicarlo con esta fórmula de una manera súper sencilla. Esta fórmula lo vas a agregar a tu formulario
De una vez ve agregándolo para que sepas qué significa cada cosa. Y aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí ya lo calcularon. Nos dicen, el estadístico de la G cuadrada es igual a la sumatoria del conjunto de datos. Vamos con el primero. Nos dice que el primero es de 115 menos el valor esperado, que serían 100, entre el esperado, que son 100, más, y bueno, aquí le puse con puntos suspensivos para simular que allí están todos, ¿no? Pero seguiría más 97 menos 100 entre 100, más 91 menos 100 entre 100 al cuadrado, más 101 menos 100 entre 100 al cuadrado. Todos son al cuadrado. Por aquí en el 97 me faltó decirle que es al cuadrado. Todo es al cuadrado. Y finalmente pues vamos a tener el 86. Sería 86 menos 100 al cuadrado entre 100. Si tú haces esa operación, yo te recomiendo que lo agregues directamente a la calculadora para que no sufras. De hecho, si tienes una calculadora súper científica, pues no tiene caso que vayas pedacito por pedacito, ¿no? Como he visto que algunas personas lo haces. Si tú lo agregas directamente a la calculadora, que por acá te lo estoy dejando en pantalla, todo directamente te va a dar un resultado de 6.12. Tú estás viendo que este valor está arriba de 5, que es cuando se recomienda buscar esa distribución en nuestra tabla de la G cuadrada. Este valor de la G cuadrada tú lo vas a comparar con un estadístico, que es una tabla de distribución como ya hemos visto, solamente que su estructura es diferente y va a estar en función de los grados de libertad menos 1. Nuestro siguiente paso es encontrar el p-valor de este conjunto de datos que nos acaba de obtener del valor de la G cuadrada. Entonces este va a ser como que nuestro paso 1. Vamos a anotarlo aquí como un 1 y vamos a poner acá nuestro paso 2. Nuestro paso 2 va a ser identificar ese valor de p-value. Nuestro p-value va a ser también en relación a la distribución. Nosotros decíamos que todo este conjunto de datos corresponde a una distribución. Vamos a calcular primero nuestro p-value y después graficamos nuestra distribución. Entonces para ello nosotros vamos a poner aquí p-value. En español lo vas a encontrar en algunos libros como p-valor, es lo mismo. Yo me he acostumbrado más a decirlo p-value, así que pues hay que quedarnos con ese, ¿no? Y vamos a buscar el valor de los grados de libertad. Decíamos que son los grados de libertad, ya lo vimos en nuestros otros estadísticos. Puedes encontrarlo con el valor de G es igual a B es igual a N menos 1, o lo puedes encontrar con únicamente la B. Entonces vamos a dejarlo ahorita con B, tal cual como lo maneja también Navidi, y nos dice que es n menos 1. Nuestro n ahorita lo están manejando acá como k, ¿no? Decíamos que aquí lo están dejando con k, es más, vamos a ponerle k menos 1, es lo mismo, ahorita n y k son lo mismo, entonces le ponemos b es igual a, ¿cuántos vale nuestros datos? Lo contamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 6 opciones, 6 menos 1 nos va a dar un b es igual a 5. Entonces ahora lo que nosotros tenemos que hacer es ir a nuestra tabla de distribución de la Chi cuadrada, que por acá te lo estoy dejando en pantalla, y te vas a ir al lado de los grados de libertad y vas a buscar el número 5 y te vas a ir recorriendo a la derecha hasta encontrar un valor mayor que el de 6.12. Tú lo vas a encontrar en donde tienes un alfa del 0.10. Significa que tu p-value va a ser ese valor donde se interceptan esos dos datos, y nos da que el resultado es de 9.236. entonces vamos a anotarlo aquí, vamos a ponerle como B y nuestro alfa, que es nuestros grados de libertad con el alfa donde se interceptan, nos da que es un 9.200, si ya se me olvidó, no, 236 con un alfa de 0.10. ¿Qué quiere decir? Que tenemos 10% como margen de error, ¿no? Ahora bien, vamos a graficarlo acá. Para ello voy a hacer más presión en mi hoja para que no haya movimiento. Lo vamos a graficar. Nuestra distribución chi cuadrada va a ir desde 0 hasta muchos valores, ¿no? Puede llegar hasta, vamos a ponerle ahorita hasta mayor de 60, ¿no? Pero puede pasar de 60. Ahorita nuestro valor máximo es de 9.23, es más, vamos a dejarlo solamente con estos valores. Entonces, si nosotros graficamos nuestra tabla de la G cuadrada, tiene más o menos esta figura, ¿no? Esta figura, nosotros vamos a simular dónde queda nuestro valor de 6.12 y dónde queda nuestro valor de 9.26. Nuestro valor de 9.26 está por aquí y nuestro valor de 6.12 queda un poco
antes, ¿no? Aquí vamos a tener nuestro valor de 6.12, que decíamos que es un valor mayor de 5, por lo tanto, sí se puede analizar con la G cuadrada. Ahora bien, nosotros, ¿cómo interpretamos estos datos ya una vez que lo tenemos graficado? Vamos a ponerlo acá con moradito. Nuestros valores importantes para analizarlo con la G cuadrada tiene que encontrarse en este rango donde está sombreado. ¿Y dónde es donde está sombreado? Pues nosotros lo vamos a poner aquí con moradito. Cuando el valor de estimado, tu G cuadrada te dé, por ejemplo, de 10, estaría acá, ¿no? Ese valor es representativo para generar sugerencias de que nuestros valores observados sí son similares a los esperados, es decir, son netamente cercanos. Aquí, como nos dio un valor más chiquito, no podemos decir que estos valores son muy cercanos a los esperados. ¿Por qué? Porque se encuentra por debajo de. Entonces aquí nuestra conclusión es: no hay evidencia, para sugerir un mejor análisis. Por acá le va acento, ¿no? Entonces esto es como se interpreta. Decíamos, cuando tu estadístico que tenemos aquí de la G cuadrada se encuentra por encima de el estadístico G, que lo encontramos en nuestra tabla, entonces va a ser muy recomendable. Si te sale de este lado, no es bueno. ¿Por qué? Porque no vas a poder hacer análisis. Si nosotros lo queremos ver de la siguiente manera, aquí lo vamos a hacer, yo creo que por aquí, no tengo espacio, pero vamos a decir que nuestro p-value, vamos a ponerle como, bueno, así literal, p-value tiene que ser menor que tu valor estimado. ¿Para qué? Para que sea representativo. Si te da el valor contrario como aquí, entonces no es bueno. Lo que esperamos es esta tendencia para poder analizarlo, que sea mayor. Aquí lo estamos inclusive reduciendo hasta el 10%, que ya es un dato valor, porque también nosotros vamos a tener alfa es igual a 0.05 con 5% de error, pero acá inclusive ni con 10 pudimos lograr ese estadístico representativo. Entonces una vez que hemos interpretado nuestros datos, vamos a calcular un ejemplo. Vamos a acomodar nuestra hoja y aquí nosotros vamos a ver cómo se presentaría en la realidad, ¿no? Este ejemplo es con un dato de una industria que produce alfileres, y nos dice en el ejemplo: número de alfileres observados en diferentes categorías, considerando una especificación del diámetro, es decir, en algunas de sus maquinarias puede que salgan alfileres muy delgaditos, otros muy gordos y demás, y lo que ellos quieren es ver cuál es el valor esperado, es decir, si todos van a salir muy gruesos o todos van a salir muy delgado. Ellos lo tienen con el término muy angosto, y las clasificaciones que ellos manejan es muy angosto, es decir, muy flaco, adecuado, es decir, ni muy gordo ni muy flaco, y lo tienen como muy grueso, y sus distintas maquinarias, ¿no? En esa industria tienen 4 maquinarias para que lo tengas en cuenta. Tienen la máquina 1, 2, 3, 4, ¿no? Y aquí en una muestra que ellos utilizando, entonces ellos hicieron una muestra con 500, de las cuales 10 salió muy angosto para la máquina 1, 102 inadecuado, 8 muy grueso, y así sucesivamente, ¿no? Y si tú te estás dando cuenta ahorita, tú tienes aquí en nuestra columna 2 totales, una total en forma de columnas que lo vamos a denominar como J, y un total en la forma de renglón que lo vamos a denotar con el término I. Tú seguramente, si no has conocido qué quiere decir estos dos términos, pues vamos a explicarlo un poco. Seguramente tú en matemáticas te has dado cuenta que tienes figuritas con 2 dimensiones, ¿no? Esas dimensiones, pues no es otra cosa más que lo que nosotros estamos evaluando. Tenemos una dimensión J y una dimensión Y. Tenemos 2 dimensiones, 2D por decirlo así. Solamente que en nuestro ejercicio lo tenemos como que recto, ¿no? Todo lo que nos dé en nuestra columna va a ser J, todo lo que nos dé en forma de renglón va a ser una dimensión Y. Están evaluando 2 dimensiones para que lo tengas en cuenta qué significan esas Y, esas J. Si tú eres un supermáster en ingeniería, pues también ya evalúas con 3 dimensiones, ¿no? Vas a tener una dimensión, por ejemplo, que sea la J, que sea la Y, y también puedes tener una dimensión Z, inclusive muchas más dimensiones, aunque en nuestra realidad de nuestro planeta no podemos ver más de dimensiones. Bueno, eso es lo que
puede nuestros ojos, porque seguramente en simulaciones sí podemos ver más dimensiones. Entonces aquí ya nuestra fórmula de los valores observados y esperados, pues como que vas a generar una sumatoria de la sumatoria, es decir, una sumatoria de los esperados para la dimensión j y una sumatoria para los valores esperados de la dimensión i. Entonces, como quien dice, nuestra fórmula va a tener dos sumatorias. Nuestra fórmula que vamos a manejar ahorita va a cambiar un poco porque ya tienen dos dimensiones, entonces nos va a quedar de la siguiente manera. El ejercicio anterior tenías que los valores esperados de un conjunto de datos, aquí ya lo vamos a especificar como i y j, es decir que esos datos tienen dos dimensiones, lo tenías que son los valores observados i por los valores observados j, que es la fórmula que vamos a estar manejando ahora. Vamos a tener que es por j entre todos los observados, ¿no? Con i y j. Entonces aquí tenemos esta formulita y también vamos a tener otra fórmula que decíamos que va a ser como que la sumatoria de la sumatoria. Ese ya va a ser el valor de nuestra g cuadrada, lo decíamos que se marca como más o menos con una x y va a ser igual a un conjunto de sumatorias, dos sumatorias porque tenemos dos dimensiones. Todos esos valores tienden a 1. Y aquí nosotros nos piden los muestreos y esos muestreos tienen dos dimensiones. ¿Qué dimensiones? Una dimensión i y una dimensión j. Esas dos dimensiones j ahora sí ya vamos a identificarlo entre valores observados y esperados. Entonces tendríamos unos valores observados con dimensión i, j y menos los valores esperados de ese conjunto de datos en sus dos dimensiones i y j entre los esperados y también con las dos dimensiones i y j. Y decíamos que esto de que tenemos en la parte de arriba es al cuadrado. Ahora sí ya más o menos se parece, lo único diferente es que como que tienes otra sumatoria. ¿Por qué? Porque ya estamos evaluando dos dimensiones de nuestros datos, nuestras dimensiones de cómo lo necesitamos y cómo están nuestros equipos. Aquí tenemos muchos equipos que son las maquinarias. Entonces nosotros para llegar a ese resultado tenemos que realizar las siguientes operaciones. Tenemos que realizar las operaciones. Vamos a hacer primero de este lado este ejercicio. Vamos a tener que es igual a E y J, ¿no? Porque esto tiene dos dimensiones, es igual a un conjunto de datos o a un conjunto de datos con dos dimensiones. Esas dos dimensiones son el resultado de nuestros totales, entonces vamos a tener un resultado para los J y un resultado para los I. Entonces vamos a tener las siguientes operaciones. Vamos a tener, por ejemplo, en nuestra primera operación quedaría 120. Y nos están diciendo que es por la columna de la siguiente dimensión, que sería 66. Entonces lo ponemos por 66 entre el total de los conjuntos de las dimensiones, que serían 500. Y nos daría un primer resultado, ¿no? También vamos a tener el siguiente valor. Aquí sí van a ser muchas sumatorias de I y J. De nuestra siguiente operación sería 120 por 405. Bueno, vamos a anotarlo entre paréntesis, ¿no? Sería 120 por 405 entre el total, que siguen siendo 500, y así sucesivamente. Voy a hacer el video un poco rápido aquí para no hacerlo tan largo. Sería la siguiente columna. Una vez que nosotros tenemos nuestros datos, vamos a hacer todos los cálculos. Lo calculo rápidamente para no hacer largo el video. Antes de anotar los resultados, aquí hay un detallito que por ahí se me pasó. Este es 402, si tú lo sumas en la columna es 402, no 405. Vamos a cambiar también los 405 que tenemos en nuestras fórmulas. Para ello vamos a ponerlo con su color natural. El moradito tenemos aquí 405, 405 y acá tenemos otros 405, ¿no? También decíamos que esa sumatoria no es 405, sino 402, tal cual como lo notamos en este naranja. Vamos a ponerlo en su color natural, que es el moradito. Le ponemos 402 para que nuestra suma pues nos dé de una manera adecuada, ¿no? También este de acá es 402 y este también de acá son 402. Entonces ya una vez que hemos calculado todo, ya tenemos todos los 402, vamos a calcular nuestras siguientes fórmulas. Si vamos en 1584, lo estábamos calculando en color café. Vamos a ello. Vamos a cambiar de color para continuar. Una vez que hemos hecho esa corrección, ahora sí vamos a anotar todos los resultados que nos da en cada una de las iteraciones, que decíamos que son iteraciones, el número de veces que se está repitiendo, ¿no? En nuestra siguiente columna nos va a dar un resultado de 96.48.
96.48 y lo mismo de hace rato. No voy a hacer el video un poco rápido para no estar tardando. Una vez que nosotros tenemos estos resultados y nos damos cuenta, cada sumatoria corresponde a cada una de esas columnas, ¿no? Entonces vamos a hacerlo de una manera un poco más simple. Estos datos que tenemos nosotros aquí, vamos a anotarlo también en una tabla que sea similar a para tener las sumatorias de nuestras siguientes dimensiones. Para tener las sumatorias de este conjunto de datos, entonces vamos a utilizar otra hoja. Entonces decíamos que estos resultados que nosotros tenemos aquí, de 15, 84, 96, lo vamos a pasar también a una tablita para hacer un poco más eficiente los resultados. Es decir, vamos a tener una especie de todos estos datos que ustedes lo ven de este lado, lo vamos a pasar a esta tabla. Entonces vamos a pasarlo. Para ello voy a dividir pantalla, es decir, se van a estar grabando de manera simultánea dos pantallas, así que vamos a pasar esto a nuestra pantalla 2 y a nuestra pantalla 1, se va a dividir la pantalla. Entonces nuestro 1584, nuestra primera columna 1584, nuestro siguiente dato de 96.48, también en nuestra máquina número 1 con 48, nuestro siguiente resultado, es 7.68. Y así sucesivamente. Hacemos rápido el video para no hacerlo tan largo. Lo mismo que nuestra siguiente tabla, hacemos también las sumatorias tanto de las columnas como del renglón último. Entonces nos va a quedar el siguiente resultado. Una vez que ya tenemos estos resultados, vamos a poner esta tabla acá, encimarlo para no hacer más pesado el video, porque obviamente cuando tenemos dos pantallas pues se hace más pesado, ¿no? Tenemos aquí a nuestra vista las dos tablas. Y lo que sigue ahora sí, vamos a calcular nuestro valor de nuestra y cuadrada. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues tenemos el resultado que es el esperado y es el observado. Entonces el esperado ya lo calculamos, simplemente sería 10 menos 1584 entre el valor esperado sería 1584 nuevamente. Vamos a tener un conjunto de resultados un poco, ¿cómo se llama? Considerable, así que hay que calcularlo de poco por poco. Sería 10 menos 1584 al cuadrado entre el esperado. Vamos a ponerle con 1, ¿no? Siguiente resultado. Vamos a hacer el video un poco más rápido ya de aquí para adelante para no hacerlo tan largo. Una vez que ya tenemos todas las fórmulas, pues hay que calcularlo, ¿no? Entonces ya tenemos todos son al cuadrados, simplemente hay que calcularlo. También lo hago rápidamente. Entonces, lo hago rápidamente también. Por acá se nos quedaron otros dos para que lo tengas en cuenta, ¿eh? Acá en nuestra primera hojita tengo dos fórmulas, obviamente que vamos a tener todas las sumatorias. Nos vemos en un rato cuando ya tenga todos los cálculos. Bueno, acá ya tenemos los resultados. Para nuestra primera operación nos va a dar un resultado de 2.15. Bueno, voy a hacer presión en nuestra hojita, nos da un resultado de 2.15. Para nuestro siguiente resultado nos da un valor de 0.32. Para nuestros siguientes cálculos, que lo tengo en nuestra hoja, nos dan los siguientes resultados. En nuestra tercera columna nos da un valor de 0.01. En nuestra siguiente columna nos da un valor de 2.19. Nuestro siguiente resultado, que por aquí hay un detalle, ¿no? Entre 2, en realidad es entre 160, porque decíamos que es entre el valor esperado, 160.80. Esto es igual a un valor de 0.00001, ¿no? Puedes ponerlo con exponencial si lo deseas. El siguiente nos da un valor de 4.75. Los siguientes los hago rápido. Ahora nosotros tenemos que generar la suma de todos. Por acá nos faltan nuestros dos estadísticos que están en nuestra hoja de atrás. Vamos a pasarlo para acá. Teníamos una x1 al cuadrado y una x2 al cuadrado, y nosotros acá seguíamos con 3, con 4. Nos vamos a pasar esos resultados para acá. El primero era de 2.15
y el segundo era de 0.32. Ahora lo que sigue es sumar todos estos datos, todos son 12 datos, para que te des en cuenta, son estos 12 de aquí y son estas 12 operaciones. Si tú haces toda la sumatoria, te va a dar el siguiente resultado. Vamos a anotarlo con azul. Vamos a poner que esto es x al cuadrado es igual a todo un conjunto de datos. Vamos a ponerle que 0, bueno, desde aquí no empezaba con 2.15 más 0.32 más 0.01 más, y aquí voy a ponerle con puntos suspensivos, hasta más el último. ¿Qué quiere decir esos puntos? Que voy a simular que todo esto ya está aquí, ¿no? Todos estos datos y nos va a dar una suma total que es igual a 15.1558. Entonces, este es en nuestros resultados. Ahora lo que sigue es calcular nuestros grados de libertad. Ya tenemos nuestro primer estadístico, vamos a ponerle con inclusive marcado. Vamos con nuestros grados de libertad, que decíamos que G lo puedes encontrar como también V, y es igual a N menos 1. Ese es nuestros grados de libertad cuando nosotros tenemos un solo dato, pero aquí son dos datos, es decir, tenemos dos grados de libertad porque son dos dimensiones. Entonces nuestra dimensión sería N menos 1 de nuestra I por N de nuestra dimensión J menos 1 es igual a, bueno, vamos a poner aquí que es igual a nuestros grados de libertad. Nos quedaría que es igual a nuestra columna. Vamos a comenzar con nuestra dimensión I, que es este de aquí. Entonces tendríamos una dimensión I y acá tendríamos nuestra dimensión J, ¿no? Entonces tendríamos aquí I1, y 2, 1 y 3 sería, ¿cuántos grados de libertad? Sería 3 menos 1, luego multiplicado por nuestros grados de libertad, pero de la dimensión J. Aquí ya es un poco complicado, estamos manejando dos dimensiones, tenemos una dimensión J, dos dimensiones J, tres dimensiones J, cuatro dimensiones J. Entonces sería 4 menos 1, sería B es igual a 2 por 3. A lo mejor es una operación súper de primaria, pero lo hago al igual que ustedes lo hacen así, ¿no? Nos da que nuestros grados de libertad es un valor de 6, entonces para calcular nuestro siguiente paso, que este sería nuestro segundo valor muy importante que hay que marcarlo, al igual que nuestro comparativo, vamos a calcular ahora nuestro p-value, y vamos a ir a nuestra tabla de distribución y vamos a decir que para ello vamos a poner nuestra tabla de distribución de este lado y vamos a buscar nuestros grados de libertad, que son 6, y nos vamos a recorrer hacia la derecha hasta encontrar un valor, decíamos, que de preferencia que sea más grande que nuestro estadístico. Y aquí sucede algo muy importante, que para un alfa de 10%, es decir, un alfa de 0.01, sí tiene un valor más grande, ¿no? Nos da un valor de 16.12, un alfa de ¿cuánto? De 0.01 nos da que es igual a un valor de 16.812. Es decir, si nosotros hacemos aquí nuestra grafiquita, que lo voy a hacer con un color que no hayamos visto, que debe de ser este morado, lo ponemos por aquí. Decíamos que nosotros vamos a tener nuestra distribución, ¿cómo se llama? G cuadrada, y iba a decir, bueno, este no parece la G cuadrada, no, vamos a dejar ahorita como si fuera una X. Nosotros vamos a tener nuestro valor estimado, que más o menos quedaría este 15.58 por aquí, y nuestro valor de p-value, que es un valor de 16, aproximadamente 16.812, para un, ¿cómo se llama? Un alfa de 10%. Si nosotros manejáramos un alfa más, ¿cómo se llama? De 0.025, nos daría un valor más hacia la izquierda, ¿no? Con un valor de ¿cuánto? De 14.44. Es decir, si nosotros manejáramos aquí un p-value de 0.025 es igual a 14.85. Nosotros vemos que nuestro valor de nuestro estadístico si se encuentra, entonces comparando los p-values, nosotros vamos a tener aquí que nuestro p-value va a ser, pues se va a encontrar entre un rango de 0.01 y un valor de p-value de 0.25 y un p-value que también va a ser mayor de 0.01. Entonces aquí, como nuestro rango
estimado del 15.58 se encuentra aquí en medio, sí es un resultado representativo para lo que nosotros hemos calculado. Vamos a continuar con nuestro temario. Vamos con las pruebas de hipótesis. Vamos a empezar primero con t-de-student y después con f de Fisher. Nosotros tenemos acá nuestra distribución t-de-student y nos dice sea un conjunto de valores de x hasta un valor de x1 hasta tantos, ¿no? Puedes tener tantos muestreos como fuese necesario, de preferencia mayor a 30, de una población con una distribución normal con media de mu igual a con un diferencial de 0, ¿no? Entonces, este puede sonar como a la distribución normal, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros decíamos que nuestra distribución normal teníamos un conjunto de datos, vamos a hacerlo un poco más bonito, tenías una media que cumple con un conjunto de que si nosotros sumamos las diferencias aquí va a estar nuestra media, es decir, todo el conjunto de nuestras modas iban a estar aquí, ¿no? Y también cumple que la desviación estándar decíamos que es igual a 1, te puede sonar como a distribución normal, sin embargo, si nosotros vemos acá en nuestra siguiente gráfica, tenemos aquí una distribución Z, que esta distribución Z sería la normal, y nosotros al lado vemos unas T's, que es como si fuera la distribución T de student. ¿Qué es lo que estamos notando nosotros? Que nuestra T de student es como que un poco más angosto, ¿no? Nosotros aquí lo podemos notar con esta línea, un poco con un gris un poco más claro, ¿no? Se eleva un poco hacia arriba. Eso se refiere a una distribución T que todavía está como que un poco más, que los valores más alejados de la media como que se encuentran más cercanos a esta parte donde la curva se hace más grande. Eso es lo que nos quiere decir la distribución T de student. Si nosotros aquí notamos nuestra fórmula, podemos notar que es un poco similar a nuestra distribución normal, inclusive. Sí, bueno, nosotros aquí le podemos poner T es igual a un conjunto de datos. ¿Qué conjunto de datos? Nos dice aquí que es la media, nos dice que es igual a la media de tu muestreo menos la media poblacional entre la desviación estándar muestral entre la raíz de tus muestreos, es decir, este 30 y aquí. Entonces nos dice, tiene una distribución T de student con n-1 grados de libertad, que ya casi todas las distribuciones manejan esta condicional. Cuando n es grande, la distribución de la cantidad de la media menos la media poblacional entre la desviación estándar entre la raíz de los muestreos es muy cercana a la curva normal. Vemos que se está cumpliendo este dato, ¿no? Únicamente hay un diferencial aquí. De esta forma la curva normal puede utilizarse como... De esta forma podríamos nosotros quitar la distribución T como una distribución normal. Sin embargo, ahorita vamos a manejar nosotros distribución T de student. Nosotros vamos a manejar un estadístico. Entonces, ya que nosotros tengamos esta fórmula, que te lo recomiendo que lo pases a tu formulario, es el que vamos a estar utilizando. Vamos a nuestros ejercicios. Acá nosotros tenemos nuestra distribución T de student. Tenemos la fórmula que es igual a la desviación estándar. Bueno, todo lo de arriba entre la desviación estándar sobre la raíz de el conjunto de muestreos, ¿no? Tenemos nuestra hipótesis, vamos a tener dos hipótesis, una hipótesis nula y una alternativa. Entonces, para el caso de la hipótesis nula, nos dice que va a ser igual a la media poblacional. Nuestra hipótesis alternativa es que nuestra media poblacional es diferente. Entonces, para ello vamos a seguir manejando nuestros grados de libertad, que decíamos que eran nuestros grados de libertad, pues n-1, y lo puedes encontrar como V o como G, dependiendo qué bibliografía lo utilices. Esta información lo encuentras también en el libro de Navidi. Por aquí te estoy dejando en qué página exactamente por si lo quieres buscar. Vamos a manejar un nivel de significancia que, como estamos manejando distribuciones, pues tenemos una distribución tanto a la derecha como a la izquierda, que quiere decir que tú vas a tener un valor tanto en esta parte hacia la derecha, es decir, un valor por aquí y un valor hacia acá. Por lo tanto, es como se justifica entre dos. La mitad está a la derecha y la mitad hacia la izquierda. Entonces vamos con nuestro ejemplo. Aquí tenemos uno muy sencillo. Nos dice: una agencia de viaje afirma que sus servicios son calificados con un promedio con 8.2 si el último trimestre inicia con 34 personas que contrataron sus servicios y aportaron una calificación de 8.8 y desviación típica muestral de 1.68 en el trimestre anterior. La afirmación es correcta utilizando un alfa entre 2 de 0.01. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que nuestra agencia de viaje va a tener un conjunto de datos que lo vamos a anotar nosotros con un colorcito en naranja. Tenemos una media poblacional que nos está diciendo que es igual a un valor de mu de 8.2. Les decía, a mí me gusta primero anotar todos los valores que nos están dando. No nos manejan un muestreo que es igual a 34. Luego nos dice que en su media
de este semestre, es decir, una parte del todo, le dieron una calificación, bueno, aquí es 8.2, ¿no? 8.2. Bueno, vamos a rayarlo. 8.2 y nos dice acá que la media de su último trimestre le dieron una calificación más alta, ¿no? A lo mejor se portaron buena onda. ¿Qué quiere decir con calificación? Pues qué tan bueno está su servicio, qué tan malo. La desviación típica que nos están diciendo es igual a 1.68. Bueno, y por aquí ya vamos a dejarlo con nuestra figurita de muestral que se anota como una S. ¿Para qué? Para que no nos confundamos, ¿no? Vamos a poner acá, es igual a S, es decir, nuestra desviación típica. Y nos piden un alfa, bueno, aquí ya nos dan el alfa entre 2, o sea, ya nosotros no tenemos que hacer nada. Algunos libros sí te van a decir tiene un nivel de significancia del 20%, entonces tienes que hacer la conversión. Aquí como ya no lo dan, y yo también en los ejercicios lo voy a anotar así para ahorrar un poco de tiempo, pues ya no tienes que hacer ninguna conversión. Vamos a pasar nuestra fórmula, que por acá lo tenemos. Nos dice que la distribución T es igual a la media muestral, que ¿cuánto es la media muestral? Es de 8.8. Bueno, vamos a poner eso dividiendo, menos nuestra media poblacional que le dieron un 8.2. Y entre el conjunto de la desviación típica, que aquí nos dicen que es de 1.68, entre, bueno, no, vamos a dejarlo nosotros así como otro divisor, pero también lo puedes poner en diagonal, ¿no? Entre la raíz de un conjunto de muestreos que para nosotros son 34. Entonces tú calcula esta operación. Este va a ser la línea la principal, ¿no? Porque aquí puede que ya te esté confundiendo un poco. Así sería nuestra operación. Si tú lo calculas te va a dar un resultado nos da un resultado de 2.082. Y vamos a manejarlo como T1, ¿no? Que es tu T calculado o tu T estadístico. Vamos a poner T estadístico, pero vas a también tener una T tablas, que nosotros lo vamos a poner aquí. Y esa T tablas tú lo vas a conseguir en función de los grados de libertad. ¿Qué decíamos que es nuestros grados de libertad? Que por acá lo vamos a poner. Decíamos que es V es igual a N menos 1. ¿Cuánto vale nuestra N? 34. 34 menos 1 te da que nuestros grados de libertad es 33. Y toda esa 33 va a estar en función de un alfa, ¿no? Ese alfa va a estar en relación a 0.01. Entonces vamos acá a nuestra tabla de distribución TDStudent y vas a buscar los grados de libertad de 33. Si te das cuenta, no hay un valor de 33, no hay uno de 30 y uno de 35. Entonces, si nos guiamos en el valor de 35, nos daría que nuestro valor de intersección hasta un alfa de 0.01, como nos lo piden acá, sería de 2.438, ¿no? Nosotros, como no tenemos el valor de 33, vamos a hacer un promedio entre los grados de libertad de 30 y 35 para simular el valor de 33. Si lo quieres más exacto, lo puedes hacer con Excel. Vamos a hacer nosotros el promedio y nos daría que nuestro T tiene una intersección de 2.44475. Bueno, puedes dejar el de, ¿cómo se llama? El de 30, que es igual a 2.457. Y no hay tanto problema porque ambos son mayores. Entonces ahora lo que nosotros tenemos que hacer es hacer una comparación entre nuestra T tabla. Vamos a manejarlo ahorita con del promedio. Vamos a hacerle una comparación con nuestra T estadístico. Y nosotros tenemos que graficar estos resultados. Lo vamos a graficar aquí en nuestro grados de significancia con morado. Vamos a tener nosotros este valor. Y vamos a tener una T. Esa T nosotros lo vamos a tener aquí, ¿no? Tenemos que nuestra T es igual a 2.44 y tenemos una T estadístico que es el que nosotros obtenimos de nuestro resultado y es un valor de 2.08. Ahora bien, nosotros tenemos que interpretar este resultado. Bueno, aquí quedó esa. Bueno, vamos a dibujar que aquí va la media. Este es nuestro valor de mu. Ahora nosotros vamos a interpretarlo de la siguiente manera. Por aquí se mueve mucho nuestra hoja. Quedaría de la siguiente. Vamos a continuar con nuestra siguiente prueba de hipótesis, que es la F de Fisher. Entonces vamos a ponerlo aquí, de Fisher.
Este estadístico se utiliza para analizar dos muestras independientes, es decir, cada muestra va a tener su población. Entonces, aquí cuando nosotros grafiquemos o tratamos de inducir esas medias poblacionales, pues cada media poblacional va a ser totalmente diferente, ¿no? A diferencia de nuestros distribución Z o normal estandarizada, que ya lo vimos, o nuestra distribución T de student. Aquí ya el análisis se basa específicamente en otro estadístico. Entonces, ¿qué estadístico vamos a estar analizando? Nosotros vamos a estar analizando cómo se comportan sus desviaciones estándar y sus varianzas de ese conjunto de datos. Bueno, aquí como lo tenemos al cuadrado, pues va a estar en relación a las varianzas. Nosotros aquí lo tenemos con la figurita de desviación estándar, sin embargo, decíamos que cuando lo elevas al cuadrado, pues se le denomina varianza. Entonces, para ello, nosotros vamos a anotar aquí algunas condicionales. Tenemos aquí nuestra lectura, la F para la igualdad de varianza, nos dice: las pruebas que se han estudiado hasta ahora han implicado medias o proporciones, lo que les decían. Ustedes tenían un conjunto de un valor de mu en cierta distribución y decían que eso se distribuía exactamente a la mitad porque obviamente era una sola variable, ¿no? Ahora nosotros vamos a calcular más de dos variables. A veces se desea probar una hipótesis nula en la cual las dos poblaciones, es decir, ahora ya estamos viendo una población de un conjunto de datos, pero también vamos a tener otra media poblacional de otro conjunto de datos. Tienen varianzas iguales. Nosotros vamos a simular que estas varianzas de estas poblaciones son iguales. Ejemplo, imagínate que tú aquí tienes una población de esta 1. A lo mejor tienes un conjunto de datos, vamos a poner 8 datos, ¿no? Imaginemos que esos 8 datos es la población de este dato va a tener su varianza, su desviación estándar, su promedio también, ¿no? Pero va a haber otra población que, por ejemplo, este va a ser una U2. Ahora ya estamos con dos poblaciones. Imaginemos que este tiene un muestreo un poco diferente, a lo mejor solamente su muestreo tiene 5, pues también va a tener su media, la poblacional vamos a ponerla ahorita, ¿no? Porque si lo ponemos con X barra, pues sería muestral. Lo mismo acá, también va a tener su media y su desviación estándar. O bueno, su desviación estándar o puedes poner el cuadrado y automáticamente ya está haciendo simulación a las varianzas. Nos dicen: en general no hay ningún buen método para estimarlo, es decir, todo método estadístico pues también tiene su margen de error, ¿no? Sin embargo, para el caso especial donde ambas poblacionales son normales, hay un método disponible. ¿Qué quiere decir normal? Que decíamos que tienen a tener esta figurita, ¿no? Nuestra distribución Z, eso es una distribución normal. Nos dice: sea un conjunto de datos, vamos a suponer que estos son los conjuntos de datos para cada población, una muestra aleatoria simple de una población, vamos a poner que esta es nuestra primera población, va a tener su media y su desviación estándar en relación a una distribución normal, ¿no? Y también vamos a tener otro conjunto de datos que acá nos dicen que esta población, bueno, acá lo diferenciaron, esta es con X y esta población lo ponen con Y. Nosotros también podríamos ponerlo con Y, no hay tanto problema. Una muestra aleatoria simple también va a tener una desviación, una media poblacional y una desviación estándar de manera normal. Entonces nos dice: supongamos que las muestras eligen de manera independiente los valores de las medias U1 y U2, que serían estas dos. Las medias U1, U2 a lo mejor van a ser iguales, ¿no? Por lo tanto podría ser irrelevante. Entonces nosotros queremos ver cómo se distribuye Entonces nosotros queremos ver qué tanto se aleja de esa media, ¿no? ¿Con base a qué? Con base a la varianza. Para ello es muy importante identificar cuántos muestreos tienen cada población, o por ejemplo en este muestreo nosotros tenemos aquí, vamos a ponerle aquí que n es igual a 1, 2, decíamos que de 8, ¿no? Si tú los cuentas van a dar 8, y acá nosotros podemos ponerle aquí como n1 o como n2 acá, vamos a ponerle que hace simulación al muestreo 2, acá lo tienen con m y n, es decir, aquí lo tienen como n es igual a 8, nosotros lo vamos a poner con n1 y n2, a mí me gusta más así, pero va a depender de qué libro estés leyendo, ¿no? Y aquí tenemos que nuestro muestreo poblacional es de 5. Ellos lo tienen como M es igual a 5. Es lo mismo, solamente que utilizan diferentes sintaxis. Podrían ser diferentes en relación a las desviaciones, en relación a las varianzas muestreales. Aquí lo tenemos. Es exactamente lo mismo, solamente que te decía, nosotros aquí le ponemos con N2, es decir, aquí en N nosotros tendríamos N1 menos 1 y nosotros acá teníamos N2 menos 1. Sería lo mismo, ¿no? ¿Quieres? Anoto un ejemplo por aquí para que cheques cómo quedaría la fórmula. Sería... vamos a anotarlo desde aquí, sería nuestra varianza muestral,
sería nuestra varianza muestral es igual a 1 entre n1 menos 1 es igual a la sumatoria de un conjunto de datos menos la media muestral al cuadrado. Aquí el único que va a cambiar es este, ¿no? Y nosotros para nuestra población 2 también va a tener su varianza, que va a ser igual a 1 menos n2 menos 1 es igual a la sumatoria de, bueno, vamos a poner que tiende a 1 entre n, aquí también tiende a 1, entre y, acá lo tienen como con y, nosotros lo estamos manejando con x, es indistinto, menos y media al cuadrado. Por ejemplo, nosotros podríamos ponerle aquí x1 y acá xj, ¿no? Que significa que son dos poblaciones diferentes. Entonces, vamos a tener diversas hipótesis. ¿Qué hipótesis nosotros tenemos aquí? Nuestra hipótesis nula nos dice que la varianza de la población 1, es decir, de entre la población, entre la varianza de la población 2, es menor o igual que 1. Entonces vamos a tener que podría cumplirse esa hipótesis nula, ¿no? Nosotros también vamos a tener otra hipótesis nula que nos dice que la varianza de la población 1, es decir, de esta bolita de acá, vamos a ponerle con otro color para que lo distingas. Este es mi población 1 y este es mi población 2. Nos dice que la división entre ambas es mayor o igual a 1, ¿no? Entonces tendríamos esta figurita de aquí. Nosotros lo vamos a anotar como estadístico porque nos va a ayudar a distinguir diversos procesos. Y también vamos a tener uno muy raro, muy difícil que lo lleguemos a encontrar, pero en este mundo podemos encontrarlo, ¿no? Podríamos identificar que la división entre las varianzas de la población 1 y 2 podrían ser iguales, que sería como lo ideal, lo óptimo. Lamentablemente va a ser muy difícil que lleguemos a pero podría ocurrir. Y también vamos a interpretarlo con base en estos tres estadísticos. Ahorita todavía no lo explico porque vamos a ver primero algunos ejercicios básicos para no hacer el video tan largo. Entonces para ello vamos a mencionar algunos ejercicios de manera general, como encontrar los valores de la distribución de Fisher en base a dos grados de libertad de la población 1 y la población 2. Es decir, la población 1, este U1 tiene sus grados de libertad, pero también este de acá va a tener en función de tantos grados de libertad. Vamos a mencionar este ejercicio primero. Nosotros aquí tenemos sus estadísticos, los grados de libertad, los valores esperados, la interpretación. Sin embargo, para esta semana vamos a hacer únicamente estos dos ejercicios muy sencillos que nosotros aquí lo tenemos. ¿Por qué? Porque el video ya se está haciendo muy largo, entonces vamos a ser más prácticos y vamos a hacer esta intersección para calcular el área de cada uno de estos ejercicios. Nos dice calcular los siguientes valores con base en una distribución f de Fisher. Nos dice calcula el área a la izquierda con B1 grados de libertad y la intersección en B2 grados de libertad. Es decir, nosotros vamos a tener una intersección de B1 y B2. ¿Cuántos vales esos B1? Nos dicen que es 5 entre 2.1. Esto no es una división, es encontrar el valor con base en nuestra tabla de f de Fisher. Vamos a ponerlo acá en pantalla y, por ejemplo, nos vamos a guiar con este B1 y B2. No, vamos a ir a la línea de los B1, que sería la línea en vertical. Sería identificar el valor 5. Una vez que lo identificas, encuentras la intersección de 2.1. Y te va a dar un resultado de aproximadamente 2 a la 5, te da un resultado de 9.29, ¿no? Ese sería el área para el 1, 9.29 decíamos. Ese es el resultado de la 1. Ahorita vamos a hacer únicamente estas operaciones muy sencillas. Entonces, si nosotros calculamos el área de B, también tendríamos una función B1 tendríamos una función de los grados de libertad de la población 1 entre la población 2, es decir, que esa relación de acá nos están pidiendo entre 1 entre 4.1, 1 entre 4.1. Si nosotros nos vamos nuevamente a nuestra tabla, vamos a tener que el área de, aquí vamos a poner el área de A y aquí vamos a poner el área de B, es igual y el valor que nosotros encontramos, nos vamos a nuestro B1, tenemos un valor de 1, nos vamos a nuestra función de 4.1 y lo interceptamos y el valor que encontramos es de 4.54. Este valor es como vamos a encontrar cómo se están distribuyendo esos datos. Por esta semana vamos a dejarle a estos valores de f de Fisher hasta aquí. ¿Por qué? Porque también lo vamos a ver ahí en nuestra unidad 5 con las regresiones.
cuando ya tenemos muchas poblaciones. Aquí tenemos dos, ¿no? Decíamos en nuestro ejercicio. Bien, aquí tenemos nuestra pantalla de los ejercicios de clases. Tenemos 3 ejercicios. Un ejercicio 1 que corresponde a la comprobación de hipótesis con la T de Student. Un ejercicio 2 que es la comprobación de hipótesis con la F de Fisher. Nuestra G cuadrada, evaluado con un ejemplo de una agencia de viajes que ofrece servicios turísticos y calificados de manera categórica. Entonces vamos a nuestra pantalla del itinerario de clases. Una vez que hemos terminado de explicar todos nuestros ejercicios, vamos a repasar nuestro itinerario de actividades que decíamos que corresponde del 16 al 23 de noviembre. Decíamos van a ser 4 cosas, 3 ejercicios y tus apuntes de clases. Un ejercicio 1 que ya lo viste aquí en la pantalla anterior, que es la comprobación de hipótesis basados en datos ecológicos. Nuestro ejercicio 2 que ya también lo viste en la pantalla anterior. Análisis de datos turísticos con base en la comprobación de hipótesis de F de Fisher, que no está tan complicado. Y finalmente nuestro ejercicio 3, que no es complicado pero está laborioso, que es la evaluación de las calificaciones de una agencia de viaje con base en la G cuadrada. Nuestros apuntes, que es en nuestro punto 4. Y bien, pues eso sería todo por esta semana. Ya saben, sería todo por esta semana. Nos vemos hasta la próxima, diviértanse.